otra vez, este va a ser un evento tremendo, porque llega al pueblo y lo empiezan a saludar como el Mesías. Entra al templo y echa a los cambistas, da vuelta a las mesas. Y sobre este evento, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, este evento desencadena todo lo que va a venir después. Porque ya como vimos, las autoridades del templo le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué cosa? Echar fuera a la gente. ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces ese exousia, esa autoridad, es la que está puesta de manifiesto. Y entonces vamos a ver en todo este caminar un problema con la autoridad de Jesús y con la creencia hacia Jesús. El evento que sigue es profético, absolutamente profético, no tiene ningún valor de enseñanza. Es la higuera estéril. La higuera, ustedes, la mayoría si conocen de plantas, la higuera que da primero, las hojas o el fruto. Lo que da primero es el fruto, según los entendidos. Entonces Jesús la ve con hojas y se acerca a buscar un fruto, porque era lo más lógico que tuviera frutos. Y como acto profético le dice, sécate, no des más fruto. El árbol de la higuera es símbolo de Israel, la casa de Israel. Entonces, al secar la higuera, lo que está diciendo es, básicamente, Israel como nación no ha tenido fruto, es pura pompa, es pura hojas, es puro espuma. Entonces, desde este momento, ya martes a la mañana, martes al mediodía, ¿sí? Entra al templo. Jesús entra al templo el martes y ya todo lo que vamos a ver nosotros es dentro del templo. Sale en Mateo 24, versículo 1. Estamos nosotros en Mateo 21. Todo lo que ocurre en Mateo 21, 22 y 23 ocurre dentro del templo. La última vez que Jesús está dentro del templo, la última enseñanza de Jesús adentro del templo, las últimas palabras de Jesús adentro del templo. Y van a ser esenciales para que nosotros entendamos después Mateo 24, que es nuestro target. Apuntamos allá. No sé cómo nos va a ir. Yo ando asustado con el hecho de que vamos a estudiar Mateo 24. Asustado por mis conocimientos, pero entusiasmado por lo que Dios nos puede llegar a mostrar en Mateo 24. Así que esto es solamente, el debate final es el camino hacia Mateo 24. ¿Cómo ustedes, yo me pregunté cómo es la mejor forma de entenderlo? No sé si es la mejor, pero es la forma que yo encontré de entender. Jesús entra al templo y va a salir en el Monte de los Olivos en el capítulo 24. Entonces, en estos 3 capítulos yo dije, ¿cómo será la mejor forma de que visualmente nosotros podamos tener todo el trayecto? Y bueno, se me imaginó un trayecto de subterráneo o de tren, donde en la línea de Mateo tenemos las estaciones y las conexiones. Va de estación Templo a la estación Olivos. Da la casualidad que acá tenemos la estación Olivos, pero bueno, no estoy hablando de esta, estoy hablando del Monte de los Olivos. Y entonces hay distintas estaciones y hay distintas conexiones. Y todo esto tenemos que entender que es preparativo para la Pascua. Para la Pascua, la que nos interesa a nosotros. No la fiesta judía, sino el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, es sacrificado por el Padre y es resucitado al tercer día. De esa Pascua estamos hablando. Por eso es importante entonces que veamos cada una de las estaciones. En la clase pasada pudimos ver 2,
vimos cómo al principio el exousias y el pistis, o sea, la creencia, es puesta a prueba. ¿Con qué autoridad haces esta? Le preguntan las autoridades del templo. ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? Si Dios lo permite, en la clase que viene vamos a ver la mafia del templo. A veces tenemos la tendencia de pensar que, bueno, que el sumo sacerdote de alguna manera era alguien espiritual. Tendemos la tendencia a pensar que los religiosos de ahí adentro, de alguna manera, de los que estaban a cargo, ya no tenían la línea sacerdotal, habían sido puestos por, eso era un cargo político por los romanos. Entonces, tenemos que ver a estas autoridades, como lo dice el Señor, una cueva de ladrones. Y es así, los historiadores hablan del templo como una cueva de ladrones. La gente venía con sus ofrendas de lejos, con sus animalitos, le decían, este animalito no sirve, tenés que comprar otro, le traían plata de otro lugar, tenían que cambiarla por la plata del templo, en ese cambio le sacaban plata, se quedaban con el animalito se lo vendían a otro que venía atrás, era todo un negocio, y eso es lo que Jesús tiró abajo, esos cambistas. El atrio del templo se había dedicado a eso y muchos dicen, los historiadores, Josefo y otros más, dicen que lo único que se escuchaba en un lugar que debería ser guardado para la oración, se escuchaban los gritos de cambio, como si fueran arbolitos argentinos, cambio, 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 en vez de ser un lugar en donde se escuchara alabanza y adoración a Dios. Entonces ahí cobra sentido lo que Jesús hizo de echar la segunda vez que los echa. Jesús empieza su ministerio limpiando el templo y termina su ministerio limpiando el templo. Y es lo que va a hacer cuando venga por nosotros, va a limpiar la iglesia. La va a purificar. Entonces, vimos el choque entre la autoridad religiosa y la autoridad de Jesús y la tradición. ¿Se acuerdan la discusión? Pero, a ver, yo les voy a decir con qué autoridad lo hago, a ver si ustedes me contestan esta pregunta. ¿Era el bautismo de Juan, del cielo o de los hombres? Entonces se ponen a cuchichear entre ellos y si decimos esto, políticos, no eran religiosos. Sáquense de la cabeza que por más que estuvieran en el templo o a cargo del templo, tenían una pizca de Dios. Habría excepciones, como Nicodemo, como José de Arimatea, como Gamaliel, había excepciones. Pero esta gente, la que estaba a cargo, eran cargos políticos. Y había partidos políticos dentro del templo. Saduceos, herodianos, fariseos, esenios que estaban fuera. Lo vamos a ver la clase que viene. Pero entonces le dice, bueno, si ustedes me contestan esto, yo les digo con qué autoridad. Entre ellos empiezan a cuchichear, dice, no, si decimos esto, nos va a contestar esto, y si decimos esto, nos va a contestar esto. Así que dicen, no, no sabemos. Bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Nos mató. Y entonces les da lo que vimos en segundo lugar. ¿Sí? Acuérdense, todas estas preguntas, primero van a ser los fariseos y los ancianos, después los saduceos, después los fariseos, después los herodianos, todos le van a empezar a hacer preguntas, lo van a inspeccionar. Cuando un padre de familia llevaba a su cordero, era inspeccionado el cordero antes de ser sacrificado por el padre. Entonces, esta semana, dentro del templo, estas primeras preguntas se toman como la inspección al cordero. A ver si hay alguna falla en el cordero. Al no encontrar ninguna falla, el padre sacrifica el cordero. Perfecto. Cuando Juan el Bautista lo ve llegar a Jesús, dice, el cordero de Dios, que quita pecado del mundo. Ese cordero ahora está siendo inspeccionado. A ver si tiene alguna mancha, a ver si tiene algún defecto, a ver si inconscientemente o... Sí, inconscientemente es lo que está pasando.
Y entonces vamos a entender que todo va a terminar con el sacrificio de este cordero. Un cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, que en espacio y tiempo llegó a la tierra, que en espacio y tiempo se presentó como cualquier hijo de vecino ante las autoridades para ser inspeccionado, autoridades corruptas, autoridades religiosas, sin una pizca de Dios, pero se sometió a eso. Y no hubo pecado en él. El Padre lo hace pecado, esa es la jugada, las que tenía el Padre en la mano, lo hace pecado, pone todos los pecados presentes, pasados, del futuro de todos nosotros en él. Cuando muere, condena el pecado. Cuando lo resucita, resucita vida. Y nosotros estamos en él, en su vida. Y vimos la segunda estación, los dos hijos. ¿Sí? Uno que le dice, el padre le dice, anda a trabajar, le dice no, después arrepentido va. Y el otro que le dice, sí, voy, pero no va. El primer hijo, no, pero sí, va arrepentido. Son los publicanos y las rameras, que no tienen nada de Dios, pero que arrepentidos entienden lo que es el Padre, lo que es el Hijo, lo que es el Mesías. Y el segundo grupo, el hijo que dice sí, a todo dice que sí a Dios, está en el templo, ofrece sacrificios, se viste, hace largas oraciones, se visten de ciertas maneras, cumplen la ley de alguna manera, pero cuando viene el hijo, es no. Entonces Jesús le dice, primero están los publicanos y las rameras antes que ustedes. Un piropo del Señor, de esos que nos tienen acostumbrados, haciendo amigos con Jesús se llama. Entonces esta parte de la parábola de los dos hijos es vista desde la posición humana. Y ahora vamos a entrar a ver la parábola vista desde la posición de Dios. ¿Sí? Hoy entramos en la estación, los labradores. Y esto es visto desde Dios. ¿Sí? La viña. Mateo 21, vamos a leer del 28 al 32. Oíd otra parábola, le dice el Señor. Ya les habló la de los hijos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Entonces, hagamos un parate acá. Los oyentes de Jesús saben cuál es la viña. No es que le está tirando una parábola y está inventando algo. Es sabido quién es la viña, como es sabido cuál es la higuera. Y la misma palabra declara cuál es la viña. Por eso es importante que lo leamos. Esto es profético. Fíjense cómo las profecías se van cumpliendo. Y si nosotros vamos a llegar a Mateo 24, tenemos que entender esto de las profecías cumpliéndose. Si no, estamos en el aire. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Está hablando Dios por medio de Isaías. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, y has dado uvas silvestres. Os mostraré pues lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ella. El 7 dice,
ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es, no hay posibilidad a la equivocación. No hay una posibilidad a interpretar algo distinto, está muy claro. Es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces, cuando Jesús les dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, era clarito que la viña era Israel. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces, tiene la viña, era muy normal que esto ocurriera, ¿no? Todo el territorio romano eran de terratenientes. Estaba dividido entre terratenientes, entonces era normal que un terrateniente arrendara, alquilara su campo y después, a la hora de la fruta, a la hora de la cosecha, enviara a sus siervos para recoger, generalmente era el 25% de lo que se cosechaba. A no ser que hubieran hecho otro arreglo, pero si no era el 25% de lo que se arreglara. Entonces dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Los arrendatarios, estas terratenientes, vivían en las ciudades. Igual esta parábola le sonaría un poco como ingenuo el dueño de esta tierra. Un poco ingenuo. Es decir, ¿cómo que mandó a sus siervos, los mataron? ¿Qué paciencia que tiene este dueño de la viña? Porque los terratenientes en esa época hasta tenían sicarios. Gente que si alguien le hacía esto, los mandaban y los mataban. De una, no iban a andar dando vueltas. No era que iban a tener un grupo de gente que iba a decir, no, es necesario, necesitamos tierras. Y no, en ese tiempo no había ningún tipo de eso. Usurpaban algo, ¡pum! Fuiste. Entonces, este dueño de la viña, que es el Padre, que es Dios, trata con esta gente. Envía a sus primeros siervos. ¿Sus primeros siervos quiénes son? Moisés, los primeros profetas. Golpearon, mataron, apedrearon. Los primeros profetas fue así. El Señor manda a Israel los primeros profetas y ninguno le va bien. Isaías, Jeremías. Entonces envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Jueces, otra vez profetas, otra vez. ¿Qué hace el pueblo? Desoye, mata, no quiere saber nada. Entonces Jesús dice, finalmente, el arrendatario, o sea, Dios Padre, envió a su hijo diciendo, fíjense, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta de lo estúpido, de lo ingenuo, aparte de lo malvado? Si mataban al heredero, ¿se quedaban con la viña? Dentro de la lógica, ¿iban a ser ellos herederos? No, porque todavía queda el dueño. Si no se entiende eso, ¿por qué hicieron eso? Bueno, pues no conocería mucho. Porque les está arruinando el negocio. Acuérdense lo que vimos en la clase pasada. El problema es que Jesús les vino a escupir el asado. Jesús vino a arruinarles el negocio a los fariseos, a los del templo. El negocio del templo lo vino a arruinar. De eso se trata todo esto. Entonces lo mataron y lo enviaron.
fuera de la ciudad lo mataron. En las otras versiones y en los otros evangelios es un poco más tierno. La parte dice, bueno, voy a mandar a mi hijo. No creo que tengan problemas con mi hijo. Fíjense el corazón del padre, ¿no? Voy a enviar a mi hijo, quizás a él sí escuchen. No podemos dejar de notar la separación que hace de los otros siervos enviados con el hijo. Tendrán respeto por mi hijo. Entonces, pero también vemos cómo Jesús está tratando con ellos, tratándolos de estúpidos. Es absurda la conclusión que ustedes hacen, ya han decidido matarme. Ya en su corazón está que lo quieren matar a Jesús. ¿Ustedes piensan que matándome a mí se quedan con esto? ¿Dios va a ser benévolo con ustedes porque me sacan a mí del medio? El dueño sigue vivo, muchachos. Pero bueno, ahí hay mucho negocio de por medio. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le preguntan a los fariseos y ancianos, porque todavía está dentro del templo, y le está hablando a quiénes. A los ancianos. ¿Cómo es que dice? A los ancianos, Mateo 21. Ay, me olvidé. Principales y ancianos, ¿no? Mateo 21. Los interlocutores son sacerdotes y ancianos. Son ellos los que se acercaron a preguntarle con qué autoridad haces, y el Señor le está dando esta parábola a ellos. Sacerdotes y ancianos. Entonces el Señor le pregunta a ellos, le cuenta la historia, muy real para ellos, muy culturalmente el contexto cultural para ellos es totalmente normal. Le dice, ¿ustedes qué hará el dueño de esa viña con estos ladrones? Increíble. Increíble la respuesta de ellos. Miren lo que responden. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Decime si no se cavaron la fosa, porque el Señor estaba hablando de ellos. ¿Contestan bien? Sí, pero son ingenuos en la manera de pensar también. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Fíjense lo que está hablando el Señor. Es lindo verlo, no sé si a ustedes les gusta como a mí, pero está hablando del Salmo 118. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído. Este es Jesús hablando, ¿se dan cuenta, no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y este es el versículo más mal utilizado. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Usamos ese versículo para decir, ay, alaben hermano, porque hoy es el día que hizo Jehová. Nada que ver. El contexto está hablando que el día que hizo Jehová fue el día que Jesús vino y se hizo cabeza del ángulo, se hizo cabeza del templo, se hizo la piedra angular. Ese es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos en ese día, no en el día de hoy. Pero bueno, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. ¿A qué le suena esto? El 25 y 26.
Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. La entrada de Jesús a la ciudad. La gente que decía, proféticamente la gente hablaba, la gente fue inspirada por el Espíritu Santo para decir eso. Así como fue inspirado Pedro a decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La gente que está ahí es imposible que se hayan dado cuenta. Tiene que haber sido parte del Espíritu Santo. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces todo este salmo viene a tomar lugar. Esta es la puerta. Jesús es la puerta. Entonces todo va encajando, es como un Tetris que va tomando todo su lugar, profecías, lo que está pasando, profecía con lo que está pasando, profecía con lo que está pasando, para que no quede una. Yo sé que ninguno de nosotros tenemos dudas, pero todo esto ¿qué hace? Afirmar mucho más nuestra fe, engrandecer mucho más al Señor, porque cada detalle está tomado en cuenta. La piedra angular, Jesús, es la piedra angular de un nuevo templo. Definitivamente una amenaza a los negocios del antiguo templo. De eso estábamos hablando. Estamos hablando de una amenaza a los negocios del antiguo templo, en el que también Herodes mordía un poco. Era un cargo político. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, así como ustedes dijeron, va a ser así. El reino de Dios, fíjense, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es muy fuerte. Les está hablando a los sacerdotes, a la autoridad máxima del templo y a los ancianos de la ciudad. Va a ser quitado el reino de Dios de ustedes. Va a ser dado a gente que produzca frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo la palabra de los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Está hablando de nosotros. Por fin se dieron cuenta, muchachos, son ustedes. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque lo tenían por profeta. Fíjense de dónde viene esto de la piedra. Entonces, él, el Mesías, será por santuario. Pero, fíjense, desde Isaías ya estaba predicho esto. Pero las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. La piedra es Jesús mismo. La piedra es Jesús mismo. Él mismo va a ser por santuario. Es eso lo que nosotros creemos. Que no hay algo, un edificio que lo pueda contener. Que no hay nada que lo pueda contener. Pero sin embargo, Él ha decidido morar en nosotros y nosotros en Él. Él es por santuario para nosotros. Hay más. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. La piedra de Jesucristo. Jesús el Mesías. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. O sea, no será sacudido, no será movido. El que creyere en eso. La piedra angular, hay dos formas de ver. Los constructores la ponían en una esquina de una pared. Es como la plomada, es como la que la guía. Esa piedra era muy cara,
porque tenía que tener el ángulo perfecto. Todo el edificio iba a ser guiado por esa piedra, la piedra angular. Se ponía en la esquina o se ponían en los arcos la que estaba en el medio del arco. Esa era la piedra angular, la que sostenía todo el arco o la que le daba dirección a todo el templo. Por eso Jesús es la piedra probada, es angular. ¿Por qué? Porque si yo tengo que mirar cómo estoy edificando, no tengo que mirar a un líder, no tengo que mirar a un político, no tengo que mirar otra cosa que mirarlo a Jesús. Y él me va, estoy un poquito torcido. No, ahí está. Ahí voy derechito. Puesto los ojos en Jesús, que es la piedra angular, es la que me da la rectitud para seguir edificando. Pero hay más acerca de la piedra. Y en los días de estos reyes, esto lo vamos a ver cuando entremos en Mateo 24, pero ahora lo vamos a ver un poquito. Dice, y en los días de estos reyes, Dios, el Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Fíjense las palabras. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Cualquier otro reino es consumido. Pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste, que del monte fue cortada, ¿qué cosa? Una piedra. Esa piedra que derrumbó esa estatua enorme, que era de oro, de plata, de hierro, de barro. Esa piedra fue cortada no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La piedra vino a ser cabeza del ángulo. La piedra vino a destruir cualquier otro reino que se precie de reino, a cualquier otro sistema que quiera ir en contra del sistema del rey. Cuando hablamos de reino, hablamos de rey. En hebreo, rey y reino es la misma palabra. No hay una diferencia. Entonces, si hablamos de reino, estamos hablando de que hay un rey. Venido el Rey de Reyes, no hay otra forma, no hay otra reino que se pueda estar parado. Y es esa piedra la que destruyó todo. Porque ese rey ha venido a ser cabeza del ángulo. Ese rey ha venido a destruir todo lo demás. Ese rey tiró por tierra todo, inclusive el templo. Porque ahora él mismo es un templo. Si estuviera en una iglesia, hubiera escuchado varios amén y aleluya. Este Jesús es la piedra reprobada, miren Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes que saben cómo edificar, ustedes que se creen que son edificadores, la reprobaron. Pero esta piedra ha venido a ser cabeza de ángulo. Ustedes dijeron, esta no sirve. Para Dios es la principal. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Pedro hablando. Esa piedra que ustedes dijeron, Jesús le dijo, esta es la piedra. Pedro ahora les predica, esa piedra uno más y no movemos más. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros, y acá nos está hablando de nosotros como iglesia, ¿no? Como los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros ofrecemos por medio de Jesucristo al Padre sacrificios de alabanza, sacrificios de agradecimiento, labios que confiesen
su palabra, su nombre, su persona, lo que Él es. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión, principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. A veces se les prendía la lamparita a esta gente. Ah, mirá, todo lo que está... nos está hablando a nosotros. ¿Viste cuando te tiran una indirecta? A veces yo no la caso. Y dicen, ah, mirá, sí, a vos, te dijo a vos. Ah, bueno, esto se dieron cuenta. Pero, fíjense la espiritualidad de esta gente. Pero, al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Personas que decían seguir a Dios, personas que decían ser la principal autoridad de Jehová en ese templo. Ven al Mesías, ven las señales, ven los milagros, ven la autoridad con que hace las cosas, ven cómo va encadenándose una cosa con otra y ellos dicen, ¿cómo le podemos echar mano? Ah, pero tengamos cuidado porque la gente lo tiene por profeta. ¿Quién estaba equivocado, la gente o estos? Estos. Pero es el negocio que se derrumba. Es el negocio familiar que se derrumba. Anás, puesto por los romanos, metió 5 de sus familiares para que sean sumos sacerdotes. Negocio familiar. Ahí te das cuenta que tenían cero relación con Dios porque no tuvieron temor de Dios, tuvieron temor de la gente. Temor de la gente, totalmente. Temor de la gente. Y no solo esta vez, siempre han tenido temor de la gente. No lo mataron antes por temor a la gente, a lo que la gente podía decir, a lo que les podía pasar y el negocio de ellos, cómo podía venirse abajo si hacían tal o cual cosa, si respondían tal o cual cosa. Necesitaban ser políticamente correctos para que el negocio no se viniera abajo. Es difícil verlo así. A mí me costó verlo. Siempre tuve la sospecha de que esta gente no era gente de Dios, pero hasta no estudiarlo ahora con esta profundidad, no me di cuenta lo corrupto que era el templo. Más allá de lo que uno se puede imaginar. Mucho más allá de lo que uno se puede imaginar, había una corrupción en el templo. De hecho, viene el hijo del dueño por el cual hacen todo lo que hacen en el templo. Por eso las parábolas son tan ilustrativas en lo que está pasando ahí adentro. Y entonces ellos tienen miedo al pueblo. En el debate final vimos un round más